Hay una mentira silenciosa que está destruyendo la vida de millones de personas. No es una mentira escandalosa, no es una mentira que se grita. Es una mentira que se susurra por dentro en los momentos de cansancio, comparación, frustración y duda. La mentira es esta: ya es tarde para mí, ya es tarde para cambiar, ya es tarde para empezar de nuevo, ya es tarde para disciplinarme, ya es tarde para volver a mí, ya es tarde para convertirme en quien alguna vez sentí que podía ser. Y lo más peligroso es que mucha gente no solo piensa eso, empieza a vivir como si fuera verdad. Entonces deja de intentar, deja de corregirse, deja de apostar por sí misma, deja de comenzar, no porque no tenga talento, no porque no tenga capacidad, sino porque un día aceptó esa mentira y desde entonces empezó a existir con resignación. Pero escucha esto con atención: muchas personas no están tarde, están paralizadas, no están vencidas, están comparándose. No perdieron su vida, perdieron dirección. No llegaron al final, solo se quedaron quietas demasiado tiempo y confundieron quietud con destino. Vivimos en una época en la que la comparación ha deformado la percepción del tiempo. A los 20 sientes que ya deberías tener claridad. A los 25 crees que vas atrasado. A los 30 te comparas con quien ya hizo dinero. A los 35 piensas que el tren se fue. A los 40 sientes que ya no puedes reinventarte. Y así, poco a poco, la gente deja que el calendario decida lo que su alma todavía está dispuesta a construir. Pero el tiempo por sí solo no destruye una vida. Lo que destruye una vida es la renuncia interior. Ese momento en el que una persona deja de elegirse porque cree que ya no tiene derecho a empezar otra vez. La filosofía estoica tuvo una lucidez brutal frente a esto. En la antigüedad, la línea de pensamiento estoica entendió que el problema no es solo cuánto tiempo tienes, sino cuánto de ese tiempo desperdicias viviendo lejos de lo esencial. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y esa idea sigue siendo actual porque muchas personas no están derrotadas por la edad, sino por la distracción, la costumbre y la postergación. Hay personas de 22 años que ya se rindieron. Y hay personas de 50 que apenas están despertando. Entonces la pregunta real no es cuántos años tienes. La pregunta es esta: ¿estás despierto o sigues viviendo dormido? Porque una persona dormida puede perder 10 años sin darse cuenta. Puede trabajar, cumplir, sonreír y avanzar por fuera, mientras por dentro se siente completamente desconectada de sí misma. Desde la psicología profunda, muchos autores coinciden en que el ser humano no siempre vive desde lo que realmente es, sino desde una versión adaptada para ser aceptado. Carl Jung hablaba de la persona, esa máscara psicológica que usamos para movernos en sociedad. El problema empieza cuando esa máscara deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Entonces te conviertes en el fuerte, aunque por dentro estés agotado, en el complaciente, aunque ya no quieras seguir complaciendo, en el que está bien, aunque lleves años roto en silencio. Vivir demasiado tiempo detrás de una máscara es como actuar tanto tiempo en una obra que al final ya no recuerdas tu voz real. Sigues hablando, sigues sonriendo, sigues cumpliendo, pero ya no sabes si el que está viviendo eres tú o el personaje que inventaste para sobrevivir. Y así llega una sensación peligrosa. La sensación de que ya es tarde. Pero no siempre es tarde. A veces solo llevas demasiado tiempo siendo alguien que no eres. Y eso no se resuelve con pánico. Se resuelve con verdad. Con una verdad incómoda pero liberadora. Todavía puedes cambiar la dirección de tu vida. No puedes volver atrás. No puedes recuperar cada año perdido. No puedes rehacer cada decisión. Pero sí puedes decidir qué haces con el tiempo que todavía está en tus manos. Ahí comienza la madurez. La madurez no es aceptar una vida que no amas porque ya fue. No es rendirte elegantemente. No es convertir la resignación en falsa paz. La verdadera madurez empieza cuando entiendes que quizá no puedes cambiar el pasado, pero todavía puedes hacer algo digno con tu presente. Los estoicos también fueron claros aquí. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. No depende de ti la edad que tienes hoy. No depende de ti el tiempo que ya pasó. No depende de ti toda la historia que te tocó vivir. Pero sí depende de ti si seguirás usando eso como excusa. Sí depende de ti si vas a seguir traicionándote. Sí depende de ti si hoy tomas una decisión distinta. Y hay algo más que muchas personas necesitan entender. Cuando decides cambiar, crecer o empezar de nuevo, no todo el mundo se alegra. No todo el mundo aplaude. No todo el mundo cree en ti. No todo el mundo soporta verte despertar. Y no siempre es porque vean algo que tú no ves. Muchas veces hablan desde sus propios límites, desde sueños abandonados, metas no cumplidas y versiones de sí mismos que dejaron de creer hace mucho tiempo. Cuando alguien dejó morir su propia valentía, le incomoda encontrarse con alguien que todavía quiere intentarlo.
Entonces aparecen frases como, ya estás muy grande para eso. Ser realista. Eso no es para ti. Mejor quédate quieto. Y muchas veces esas frases no vienen de sabiduría, vienen de resignación. Por eso debes tener cuidado con las voces que permites entrar en tu mente, porque hay personas que sin darse cuenta quieren arrastrarte a la misma jaula mental en la que ellas viven. Y aquí hay una verdad importante. Una luz no tiene que bajar su brillo para que otras personas se sientan cómodas. Tu crecimiento no tiene que empequeñecerse para encajar. Tu ambición no tiene que apagarse para no incomodar. Tus dones no tienen que quedarse dormidos solo para que otros no se sientan amenazados. Una luz no nació para pedir disculpas por iluminar, y tú tampoco naciste para reducirte. Porque sí, dentro de ti todavía hay talentos que no han despertado, capacidades dormidas, versiones tuyas que quizá han estado enterradas bajo el miedo, la costumbre, la comparación y la opinión ajena. Y parte de empezar de nuevo también significa eso, dejar de pedirle permiso al mundo para convertirte en quien realmente puedes ser. Ahora bien, esa transformación casi nunca empieza de forma espectacular. Desde la psicología del comportamiento y desde autores contemporáneos que han estudiado los hábitos, se repite una idea esencial. El cambio profundo rara vez comienza con actos heroicos. Comienza con pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. James Clear lo explicó bien. Los hábitos pequeños, aunque parezcan insignificantes en un día, terminan modificando la trayectoria completa de una vida. Porque lo pequeño repetido deja de ser pequeño. Se vuelve estructura, se vuelve identidad, y finalmente se vuelve destino. Un hábito pequeño parece una gota insignificante, pero una gota cayendo todos los días sobre la misma piedra termina cambiando su forma. Así funciona el carácter. No se construye de golpe, se esculpe por repetición. La mayoría de las personas quiere cambios gigantes con hábitos miserables. Quiere una nueva vida, pero sigue alimentando la misma rutina. Quiere respeto propio, pero negocia consigo misma todos los días. Quiere paz, pero sigue obedeciendo lo que la debilita. Quiere propósito, pero no quiere sostener una conducta distinta, y no funciona así. Tu vida no cambia el día que te sientes inspirado. Cambia el día que sostienes algo nuevo el tiempo suficiente como para que tu identidad lo reconozca como parte de ti. Por eso no subestimes lo pequeño. Tender la cama, caminar 20 minutos, leer unas páginas, apagar una distracción, cumplir una promesa pequeña contigo. Eso parece poco, pero no lo es, porque cuando repites pequeñas acciones correctas no solo cambias tu agenda, empiezas a contradecir la historia vieja que tenías sobre ti. Y aquí entra algo fundamental. Muchas personas quieren un futuro distinto, pero siguen siendo leales a una identidad antigua, la identidad del que siempre abandona, del que siempre posterga, del que promete y no cumple, del que usa la edad como excusa para no enfrentar el miedo, del que se convence de que ya no puede para no sentir el dolor de intentarlo, y mientras sigas siendo leal a esa versión vieja, cada intento de cambio se sentirá como una amenaza. Por eso empezar de nuevo no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de identidad. Es atreverte a decir, ya no quiero seguir escondiéndome detrás de la excusa de la edad. Ya no quiero seguir usando el pasado como justificación eterna. Ya no quiero seguir admirando cambios ajenos mientras abandono el mío. Además, compararte sin contexto es una forma muy cruel de maltratarte. Es como exigirle a una semilla que florezca al mismo tiempo que un árbol sembrado en otra tierra, con otra luz y otra estación. No es sabiduría, es violencia interna. No todo el mundo florece a la misma edad. No todo el mundo despierta al mismo tiempo. No todo el mundo recibe la misma guía, la misma estabilidad o las mismas oportunidades. Por eso empezar tarde con verdad sigue siendo infinitamente mejor que nunca empezar. Y aquí está lo más duro. Muchas personas no sufren porque sea tarde. Sufren porque saben que todavía podrían cambiar pero no están actuando. Eso duele más. Duele más saber que aún respiras, aún puedes, aún tienes margen, y sin embargo sigues inmóvil. Por eso este mensaje no es una caricia, es una llamada. No para que entres en pánico, no para que corras sin dirección, sino para que despiertes. Para que entiendas que el tiempo no te venció, lo que te está venciendo es la pasividad, la narrativa de derrota, la máscara que sostienes y la costumbre de postergar. Y la verdad puede ser esta. Sí perdiste tiempo, sí te distraíste, sí te apagaste, sí te traicionaste, sí dejaste pasar años viviendo en automático, pero todavía estás aquí. Y mientras sigas aquí, todavía existe una posibilidad inmensa, la posibilidad de volver a ti. Pensar que ya es tarde para cambiar es como ver un campo seco y concluir que nunca podrá florecer solo porque nadie lo cuidó a tiempo. Pero la tierra no deja de tener vida porque hayan pasado estaciones difíciles. Lo que necesita es agua, dirección y constancia. Y el ser humano también.
Volver a ti no significa rehacerlo todo en una semana, no significa convertirte mañana en tu versión ideal. Significa dejar de alejarte, dejar de traicionarte, dejar de vivir como si ya hubieras sido derrotado. Marco Aurelio recordaba que no debemos vivir como si fuéramos a permanecer aquí para siempre. Esa idea no busca asustarte, sino ordenarte. Porque cuando una persona cree que siempre habrá más tiempo, se vuelve negligente con su propia vida. Pospone lo importante, negocia con lo que la destruye y actúa como si pudiera seguir traicionándose indefinidamente. Tal vez ese momento ideal no llega. Tal vez este es el momento. No porque te sientas listo, no porque tengas todo claro, sino porque entiendes algo fundamental. Seguir esperando también es una decisión. Y muchas veces es la decisión que termina enterrando una vida entera. Así que si de verdad quieres empezar de nuevo, empieza de forma humilde pero real. Empieza pequeño. Empieza sostenible. Empieza por algo que puedas repetir. No intentes cambiar toda tu existencia en una semana. Cambia tu dirección. No busques impresionar. Busca permanecer. Levántate un poco antes. Reduce una distracción. Escribe una página. Camina. Lee. Háblate con más dignidad. Haz una cosa diaria que contradiga la versión derrotada de ti. Ese poco repetido durante meses puede devolverte a ti mismo. Y eso vale más que cualquier promesa vacía de cambio instantáneo. Porque al final no se trata solo de éxito, se trata de verdad, de no dejar que el miedo, la comparación o la resignación ajena decidan por ti, de no morir viviendo la vida de alguien que se rindió antes de tiempo. Así que escucha esto con atención, no estás acabado, no estás vencido, no estás fuera del juego, no llegaste necesariamente tarde, quizás solo llevabas demasiado tiempo dormido, demasiado tiempo distraído, demasiado tiempo escondido detrás de una máscara, demasiado tiempo apagando tu propia luz para no incomodar a otros, pero hoy todavía puedes decidir algo diferente. Puedes dejar de usar la edad como una tumba anticipada, puedes dejar de usar el pasado como condena, puedes dejar de vivir mirando la vida de otros mientras abandonas la tuya, puedes empezar de nuevo, tal vez no rápido, tal vez no perfecto, tal vez no como imaginabas, pero real, porque el tiempo no siempre destruye a quien tarda. A veces destruye a quien nunca se atreve a empezar, así que no te preguntes solo cuántos años tienes. Pregúntate algo más importante, ¿cuántos años más estás dispuesto a seguir traicionándote? Porque el día en que dejas de hacerlo, aunque no lo parezca, ya empezaste a renacer.